Buenos días. Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente por acá con ustedes, llevando la enseñanza el día de hoy. Quiero que me acompañen ahora a buscar en las escrituras, pero quiero, sin antes, darle gracias a Dios por esta hermosa serie de enseñanzas sobre los roles en la iglesia que hemos llevado. Hoy me toca los miembros, las responsabilidades o tareas que tenemos en la iglesia. Entonces quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 8. Cuando lo pueden colocar sobre sus pies, en señal de reverencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 8. Listo, leo para ustedes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén, pueden sentarse. Ese es el texto base para el día de hoy. Quiero empezar la serie haciendo una invitación, teniendo en cuenta este tema, a detenernos y mirar e interiorizar la importancia de este maravilloso tema, pero a su vez analizar con preocupación el gran desconocimiento de este dentro del pueblo de Dios sobre las responsabilidades que tenemos, ya que en muchas iglesias no se evidencia un verdadero compromiso por parte de los miembros. También a modo de introducción, quiero definir dos conceptos importantes de manera breve y concisa, que más adelante estaremos profundizando un poco más. Esto con el fin de contrarrestar a aquellos hermanos que tienen la iglesia de manera general, que muchas veces dicen, sí, ya yo pertenezco a la unidad de la iglesia de Dios, entonces tienen por poco la iglesia específica, la iglesia local. Entonces vamos a entrar en detalle sobre eso. Bueno, teniendo claro estos dos conceptos, creo que son claves para tener una mayor claridad respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Recuerden que vamos a estar hablando del rol o la responsabilidad del miembro en la iglesia. Definiremos lo que significa ser miembro de una y por lo tanto, para poder abarcar el tema, debemos explicar el concepto de iglesia y membresía. Si miramos a partir del Nuevo Testamento, podemos encontrar que la palabra iglesia está relacionada por lo menos en dos sentidos básicos. Por una parte, indicar la totalidad de sus escogidos de todos los tiempos, de todas las épocas y de todas partes del mundo. Podemos ver en Efesios 5, pueden conseguirlo, Efesios 5, que dice que el Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no se está refiriendo a una iglesia en particular, se está refiriendo a la suma de todos sus escogidos. A esto lo podemos llamar la iglesia universal. En el Nuevo Testamento, la forma más frecuente que se usa esta palabra es con relación a la reunión particular de aquellos que han profesado ser seguidores de Cristo, en un lugar definido, los cuales se rigen por normas establecidas por Cristo mismo. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Leo para ustedes. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vemos que el apóstol Pablo se dirige a una iglesia en específico, a personas que profesaban estar unidas en Cristo. Nótese que no dice a los santos en general, sino que los que están en Filipos. Los envía a una iglesia localizada en un lugar particular y organizada con un cuerpo de pastores y diáconos. Hablando de una iglesia local donde está establecido un gobierno, hay que tener claro que no son dos iglesias, no. Se trata de dos aspectos de la misma, ¿sí?
uno de manera general y otro de manera específica. Esto en cuanto al concepto de iglesia. Ahora, abordando el tema de la membresía, debemos reconocer que desde el momento de nuestra conversión, ya nosotros podemos o pasamos a ser parte de la iglesia de Dios. Eso está claro y no hay ningún inconveniente con eso, pero eso no es suficiente, ¿sí? Ya que debemos ser añadidos a un grupo, lugar con un programa y un liderazgo establecido. La importancia de estar en una iglesia local es que nos permite conocernos, animarnos, alentarnos, y si hay que ser disciplinados, pues también gozarnos de este gran beneficio. Ahora podemos pensar y preguntarnos, ¿cómo ejercemos disciplina bíblica con un hermano si no lo conocemos? Vemos la importancia de pertenecer a una iglesia local o escoger a nuestros líderes. Entonces ahí vemos la necesidad, como les decía, de pertenecer, asumir las responsabilidades y disfrutar de sus beneficios. Quiero que tengamos claro que también la membresía es un cargo, es un trabajo que conlleva responsabilidad y autoridad. Gracias, mi hermano. Lo que está en juego aquí no solo es académico, sino pastoral y bíblico. Demasiados cristianos hoy en día ven su relación con la iglesia local de manera consumista, como si las iglesias fueran gasolineras. Vamos cada domingo, nos llenamos el tanque espiritual, pero no hay un compromiso formal para con la iglesia. La gente suele decir que la membresía de la iglesia no está en la Biblia, porque tiene algo programático como esto. Sí, yo voy el domingo a la iglesia, pero no tengo ningún compromiso con ella. Simplemente voy a recibir de la palabra y no le hago un seguimiento, no conozco a mis hermanos, simplemente somos consumistas. Y tienen razón en parte, esto no está en la Biblia, pero pasan por alto lo que está en la Biblia. Allí la membresía de la iglesia es un trabajo. Podemos ver unos aspectos importantes. Vemos que en Hebreos 10, 24, 25. Acompáñenme, mis amados hermanos. Hebreos 10, 24, 25. En Hebreos 10, 24, 25 se espera que estemos presentes a trabajar, que nos presentemos. Leo para ustedes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vemos la invitación formal a presentarnos, a congregarnos los unos con los otros. Recuerda, mi amado hermano, que tienes una autoridad que ejercer, tareas por realizar, privilegios que disfrutar y un testimonio corporativo que proteger, riesgo que sobrellevar y ganancias que compartir. En todo caso, debemos pensar menos como consumidores y más como propietarios. Has comprado, tienes una participación adquirida. Debemos siempre recordarlo. Hemos comprado. Ese es el contexto bíblico teológico. En concreto, entonces, ¿cuál es la autoridad y la labor de cada miembro en la iglesia? Nuestra labor es compartir y proteger el evangelio, y es afirmar y supervisar a los maestros del evangelio, es decir, a cada miembro de la iglesia. Vamos a mirar a través de algunos textos bíblicos aspectos mencionados anteriormente como argumentos de nuestra labor. Por un momento pensemos en el asombro del apóstol Pablo en Gálatas. En Gálatas 1, versículo 6, dice: estoy asombrado que tan pronto os hayáis pasado a otro evangelio. Vemos que no reprende a los pastores, sino a los miembros. Y les dice que rechacen incluso a los ángeles o apóstoles que enseñen un evangelio diferente. Se suponía que ellos debían proteger el evangelio. Esa es una de las responsabilidades de los miembros. O pensemos también en el asombro del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Los corintios estaban aceptando un pecado que ni siquiera entre los paganos se tolera, como era el pecado de la fornicación. Dice Pablo: debes quitar al que haya cometido tal cosa. Dice a toda la iglesia. Incluso describe cómo debe suceder esto.
Cuando toda la iglesia se reuniera y pudiera actuar junta, cuando estén reunidos en el nombre del Señor Jesús, con mi espíritu presente y con el poder del Señor Jesús, entreguen a este hombre a Satanás para que su espíritu sea salvo. Vemos que Pablo da las indicaciones que debemos estar reunidos para tomar estas decisiones. O sea, que la responsabilidad recae sobre el miembro. Cada miembro de una iglesia debe reconocer que es mi responsabilidad proteger el evangelio y es mi responsabilidad aceptar y despedir a los miembros. Jesús me lo ha dado, Cristo te lo ha dado. Para utilizar nuevamente conceptos empresariales, quiero que sepan que todos somos dueños, todos tenemos una parte en las pérdidas y ganancias de la iglesia. Por lo tanto, los pastores, escúchese bien, por lo tanto, los pastores que le quitan a los miembros de la iglesia este trabajo, ya sea mediante la estructura formal de la iglesia o convirtiéndolos simplemente en consumidores, remueven el verdadero sentido de la inclusión y pertenencia de los miembros, cultivan la complacencia, el nominalismo y finalmente el liberalismo teológico. Si eliminas a los miembros de la iglesia hoy, ¿puedes esperar compromisos bíblicos mañana? No, todos tenemos responsabilidades y tenemos que asumirlas. Por supuesto, el trabajo aquí es más grande que asistir a las reuniones de miembros y votar por los nuevos miembros. El trabajo de los miembros dura 7 días. El nuestro es el trabajo de representar a Jesús y proteger su evangelio en la vida de los demás todos los días. Por eso es importante y debemos estudiar, ejercitarnos y trabajar para conocer el evangelio cada vez mejor. Debemos estudiar las implicaciones del evangelio y cómo se relacionan con el arrepentimiento. Además, debemos trabajar para conocer y ser conocidos por nuestros compañeros los 7 días de la semana. No podemos afirmar y supervisar a un pueblo que no conocemos, al menos no con integridad. Tratemos de comenzar a incluir a más miembros en el ritmo regular de nuestras vidas. Debemos entender que esto no es un sorteo de premios de gasolinera, que simplemente llenas un formulario y te vas. No, aquí tenemos un compromiso real con el pueblo de Dios y con Dios mismo. A manera de ejemplo podemos mirar cuando algún deportista se inscribe a un equipo de fútbol, realiza las pruebas y las concluye satisfactoriamente, luego es elegido. Puede estar muy contento y complacido ya que le han dado el aval para pertenecer, dándole así su dotación y un lugar donde guardar sus cosas. Pero ahora podemos ver que ahora es que empieza el verdadero trabajo, ¿sí? Preparación física, práctica, viaje, más preparación física y partido. No solamente es aplicar, sino la responsabilidad que lleva pertenecer a una iglesia. Estas responsabilidades definen el papel como miembro del equipo. Sin aceptarlas, el lugar en el equipo habría sido insignificante, de hecho, habría sido inexistente, porque si no se practica, no es posible que la persona pueda participar del equipo. En una cultura que realmente es individualista y consumista, la idea misma de que los miembros de la iglesia tienen responsabilidades significativas sorprende a algunos cristianos. Hay personas que vienen a la iglesia y no tienen el conocimiento de que tienen responsabilidades con la iglesia y se sorprenden. Ah, yo tenía que hacer esto, yo tenía que hacer lo otro, no sabía. Entonces es sorprendente, como decía al iniciar la enseñanza, que es preocupante que muchos miembros de la iglesia no saben que tienen un compromiso con ellos. Pero la responsabilidad y la membresía van de la mano, no puede ser una sin la otra. De hecho, donde haya un grupo de personas reunidas, estas personas necesariamente asumen responsabilidades, simplemente por pertenecer al grupo. No eres miembro de un equipo de fútbol organizado que juegan un día en particular, sino asumes la responsabilidad de presentarte el día de los partidos. Más aún, si te unes a una iglesia, tienes responsabilidades. Entonces, para ir profundizando, ¿cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia?
vamos a abarcar un poquito sobre el tema de la iglesia local. La respuesta a esa pregunta depende de cómo definamos primero la iglesia local. Una iglesia local no es edificio ni un lugar. Una iglesia es un pueblo, más específicamente, una iglesia local es un pueblo nacido de Dios, lleno del Espíritu, que se reúne regularmente en el nombre del Señor Jesús y bajo la autoridad de la palabra de Dios, para profesar el verdadero evangelio y afirmar la ciudadanía de cada uno en el reino de Dios por medio de las ordenanzas. Esa definición es un poco complicada, pero nos muestra dos cosas importantes acerca de la iglesia. La iglesia tiene una identidad única y tiene una autoridad única. La iglesia está formada por personas regeneradas y llenas del Espíritu. Tienen una nueva identidad, ya no están espiritualmente muertas, sino que han sido vivificadas en Cristo. Son una nueva creación, perdonada de sus pecados y adoptadas como hijos de Dios. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de ser quien ya es en Cristo, andando de una manera digna del evangelio. El ser lleva al hacer. O en otras palabras, los imperativos del Nuevo Testamento surgen de los indicativos del evangelio. Dios también ha confiado a la iglesia local la autoridad de tomar decisiones en la tierra en nombre del reino de los cielos. Lo que se ha atado en la tierra será atado en los cielos. Vemos la autoridad que nos da Cristo. Las iglesias locales son embajadas del reino de Dios a través del bautismo, la cena del Señor y la disciplina. Una iglesia local ejerce la autoridad de afirmar o denunciar la ciudadanía de alguien en el reino de Dios. Esta responsabilidad recae en los miembros de la iglesia y no solo en su liderazgo. Veamos algunas de las responsabilidades de los miembros de la iglesia. A la luz de la identidad y la autoridad de la iglesia, ¿cómo definimos la responsabilidad de los miembros de la iglesia? Estos puntos nos van a ayudar a resumir la enseñanza bíblica sobre las responsabilidades de los miembros. Una de esas es reunirnos juntos, reunirse. Si los miembros de la iglesia no se reúnen, entonces no hay iglesia. En otras palabras, reunirse en el nombre del Señor Jesús es parte de lo que hace que una iglesia sea una iglesia, para la redundancia. El autor de Hebreos ordenó a sus lectores que no dejaran de reunirse. Lo vimos ahorita en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Cada miembro de la iglesia debe priorizar la adoración del día del Señor con el pueblo de Dios. Por supuesto, los miembros pueden necesitar reunirse por otras razones. Si una iglesia designa la reunión de miembros como el contexto para aprobar presupuestos, recibir nuevos miembros, manejar casos de disciplina y aclarar posiciones doctrinales, entonces los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de reunirse también en esas reuniones. Otro es proteger el evangelio. Garantizar la fidelidad al evangelio no es responsabilidad exclusiva de los pastores. Cada miembro de la iglesia es responsable de defender y afirmar el evangelio en cada persona. Cuando el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, reprendió a las iglesias, no a los ancianos, por adoptar un evangelio diferente. Hizo responsable a la congregación por permitir que el error se infiltrara y distorsionara el evangelio. Es cierto que no todos los miembros pueden dominar las complejidades de la teología sistemática, pero todos deben ser capaces de relacionar y defender la esencia del evangelio. Los apóstoles asumieron que cada creyente maduraría en Cristo, lo que permitiría discernir la doctrina verdadera de la falsa. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14, para tratar de entender un poquito mejor el tema. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 14. Leo para ustedes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En un nivel práctico, proteger el evangelio significa que los miembros de la iglesia deben conocer y comprender la declaración de fe de su iglesia. Cada miembro de la iglesia es responsable de asegurar que la enseñanza de su iglesia, que aceptan es responsabilidad, considerarán su estudio bíblico privado como algo más que un acto de devoción y edificación personal. También tendrán una relación o un impulso con la iglesia. Estudio la Biblia, debemos decir, para ayudar a toda la iglesia a mantener la fidelidad doctrinal. Cuando cada miembro acepta la responsabilidad de proteger el evangelio, toda la iglesia se beneficia. Juntos maduran en la verdad y edifican el conocimiento y se edifican en el conocimiento del Hijo de Dios. Otro aspecto importante es que debemos definir la membresía de su iglesia, es decir, los hermanos que llegan a aceptarlo y los hermanos que tienen que irse. Los miembros de la iglesia, como les decía, tienen la responsabilidad de recibir y despedir a los miembros. Jesús instruyó a la iglesia a considerar un hermano impertinente como gentil y un recaudador de impuestos por negarse a someterse a la autoridad de la iglesia. Mateo 18, acompáñenme a Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20 para mirar lo que estamos hablando. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, porque en contigo conste toda palabra. Y vemos aquí la importancia de lo que estamos diciendo. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Vemos la autoridad que tiene la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, hay un resultado no favorable. Tenle por gentil y publicano. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo reprendió a la congregación corintia por tolerar el mal en medio de ella, cuando se reunían en el nombre de Jesús como iglesia. Debían entregar al hombre inmoral a Satanás para la destrucción de la carne. Juntos, los miembros de la iglesia son responsables de definir su membresía. Al recibir nuevos miembros a través del bautismo o la transferencia de otra iglesia, una iglesia local le dice al mundo que le observa, esta persona es ciudadana del reino de Dios. Al reunirse regularmente en torno a la mesa del Señor, los miembros participan de la señal continua de la membresía de la iglesia, al tiempo que afirman mutuamente su condición como miembros del nuevo pacto. Aquí es importante, en los casos de disciplina, la iglesia testifica efectivamente que ya no reconoce al disciplinado como ciudadano del reino de Cristo y miembro de su cuerpo. Los pastores no ejercen este tipo de autoridad solo. La iglesia debe tomar este tipo de decisiones por obediencia a Cristo, por la pureza de la iglesia y para preservar su testimonio del evangelio en un mundo caído. Otro aspecto muy importante es amarnos los unos a los otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, tuvieres amor los unos con los otros. Decir que los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de amarse unos a otros es casi como decir que los pájaros tienen la responsabilidad de volar. Eso debe ir intrínseco en cada uno de nosotros. El afecto por el pueblo de Dios define nuestra nueva identidad en Cristo. Es una marca de que hemos sido regenerados, del amor que nos tenemos los unos con los otros. En el Nuevo Testamento, el amor es tangible, activo y se expresa a través del servicio. Cada miembro de la iglesia es responsable de cumplir con los pasajes del Nuevo Testamento que habla de amarse los unos con los otros. Si asumimos la responsabilidad de amarnos unos a otros, entonces buscaremos activamente ser discipulados y discipular a otros. Eso va en parte en el amor que se muestra. De esta manera, toda la iglesia se edifica en amor. En Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16 vemos y leemos,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. No seremos pasivos en cuanto a la unidad de la iglesia, sino que estaremos ansiosos por mantener y promover el espíritu de la unidad en el vínculo de la paz, como dice Efesios. No dejaremos atrás a los miembros descarriados, sino que los buscaremos tomaremos en serio la oración, llevaremos las cargas de los demás, mostraremos hospitalidad, pondremos los intereses de los demás por delante de los nuestros y buscaremos desarrollar relaciones significativas, que es muy importante. Este tipo de ministerio no es simplemente para los pastores. En cambio, Jesús ha establecido pastores en su iglesia para preparar a los miembros para que cumplan su rol y hagan la obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Otro aspecto importante en cuanto a las responsabilidades que tenemos es someternos a nuestros pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vemos que exhorta a los cristianos a obedecer a sus líderes y someterse a ellos. Debemos reconocer que los ancianos son un regalo de Cristo a la iglesia. Son hombres de carácter dotados para enseñar y aplicar las escrituras. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de obedecer a Jesús sometiéndonos a nuestros ancianos, porque ellos velan por nuestras almas. Obviamente, los miembros de la iglesia no deben seguir a sus ancianos ciegamente, pero en la medida en que los ancianos enseñan la escritura y dirigen a la iglesia bíblicamente, todos los miembros de la iglesia debemos someternos a su sabiduría e instrucción. Otro aspecto importante es evangelizar a los perdidos. La gran comisión es para cada cristiano, no solo para los pastores o misioneros. Jesús ha encargado a cada miembro de la iglesia que haga discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como pueblo reconciliado con Dios, tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de reconciliación a las personas separadas de Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. La iglesia es un sacerdocio real encargado de mediar una proclamación autorizada por Dios a la humanidad. Anunciamos el reino de Dios en Cristo, nuestras reuniones públicas, y nos dispersamos para proclamar la misma verdad a un mundo perdido. Cristo es Rey, arrepiéntete y cree en Él. A manera de conclusión, mis amados hermanos, quiero decirles que ningún atleta o deportista se une a un equipo con la esperanza de quedarse fuera de todos los entrenamientos y partidos. La pertenencia a una iglesia es mucho más importante que participar en deportes de equipo. Pero lamentablemente el individualismo y el consumismo, la creencia fácil y las políticas eclesiásticas antibíblicas han dejado a muchos miembros de la iglesia al margen, intencional o involuntariamente. ¿Eres miembro de una iglesia? No te conformes con el asiento donde estás. Cristo nos llama a todos a levantarnos y ponernos a trabajar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por esta enseñanza, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso. Te rogamos que tu gracia y tu misericordia rebose nuestro corazón, que las verdades de tu palabra sean aplicadas a nuestras vidas, Padre, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te ruego en este día, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, que puedan reconocer, Señor, tu autoridad y tu soberanía. Gracias, Señor, porque hoy nos has exhortado, nos has edificado y nos has consolado. Te ruego que tu gracia no se aparte de nosotros y que tu misericordia siempre esté latente en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Una pregunta, respuesta, mis amados hermanos, aporte. Verdad que muy completo la escuela. Quería de pronto hacerte un pequeño aporte con respecto a algo muy importante que dijiste y es la toma de decisiones y la sujeción. Eh, para la toma de decisiones, una iglesia siempre debe ser guiada por el Espíritu Santo. No debemos tomar decisiones dejándonos llevar por nuestros sentimientos o por nuestra emoción, sino basándonos en lo que dice la Escritura con respecto a la decisión que vamos a tomar. La Así. sujeción a nuestros pastores no debe ser si el pastor me cae bien, si el pastor me cae mal, sino igualmente que la toma de decisiones. Debe ser algo que debe ser guiado por lo que dice la Escritura. Muchas veces nosotros cometemos ese error, mi hermano, que nuestra toma de decisiones no está guiada por lo que dice la palabra, sino por nuestras emociones. Entonces, de pronto, Sí, y es muy valioso lo que dice la hermana Sayonara, porque muchas veces, por cómo nos sentimos así, muchas veces tomamos decisiones, pero debemos, como usted muy bien dice, basarnos en lo que la Escritura dice. Obviamente, como decía yo, no por nuestros líderes de pronto ser guiados ciegamente, no, sino que si ellos están actuando bíblicamente, así tal cual debemos nosotros responder en sujeción. Hermano Heriberto. Sí, quiero primero que todo agradecerle por esta escuela dominical que usted nos ha dado el día de hoy. Bastante completa. Y yo creo que nosotros como miembros de esta iglesia local debíamos tenerla muy en cuenta, esta enseñanza que usted nos ha dado hoy para cualquier toma de decisiones, para cualquier, digamos, algo que nosotros tengamos como duda y podemos acudir a esta enseñanza en donde nosotros vemos que hace mucho énfasis en que no solo los pastores son los que están a cargo de tomar decisiones o liderar o hacer, o que de pronto inclusive también los líderes. No, no es que los líderes deben hacer esto. Cada miembro tiene la responsabilidad y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Gracias por aclararnos esto y tengamos nosotros como miembros esta enseñanza en el día de hoy. Gracias, hermano Gustavo. Así es, mi hermano Heriberto. Es muy importante ese tema, ya que muchas veces le dejamos toda la autoridad o todas las decisiones a los líderes, pero debemos recordar, como les decía, debemos pensar menos como consumistas y más como propietarios. Aquí todos tenemos la obligación y la responsabilidad de participar en todo lo concerniente a la iglesia. Hermano Pedro. Muy buenos días, iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con ustedes. Agradecerte, mi hermano, por esta gran enseñanza, por recordarnos primeramente las responsabilidades de miembro. Y quería aportar algo con respecto a la membresía y a la diferencia que hay entre un miembro y un asistente. Por lo general en la iglesia actual, pues no se tiene en cuenta al miembro por la solicitud de membresía o por el anhelo y deseo que tenga de ser miembro. Solo se tiene en cuenta la asistencia y basados en la asistencia llaman miembro a las personas. Cosa que viene siendo un grave error, ya que, como tú muy bien lo expusiste, el miembro debe ser un creyente. Lo primero que debe mostrar una persona que anhela membresía es a Cristo, es que realmente ha sido convertido. Y es una de las cosas que muchas veces no se tiene en cuenta. Muchas veces se pasa por alto y se hace miembro a personas que en realidad no dan testimonio de que su vida es de creyentes. Y esto hace que pues una iglesia dé a conocer
que está siendo guiada por las emociones, como decía la hermana Sayo, y no por la palabra de Dios, ni mucho menos por el Espíritu Santo. En cuanto a la diferencia entre miembro y asistente, va más allá de responsabilidades, va más allá de obligaciones, va en el ánimo de realmente una persona que se siente bien asistiendo, que no quiere tener compromisos con X o Y iglesia, ¿está mostrando ser un creyente? ¿Estará mostrando que realmente anhela servir a la iglesia de Cristo como la novia de Cristo que es? Por supuesto que no. Entonces es una manera de animar a aquellos que hasta hoy hemos sido o han sido miembros de una iglesia a que mediten sobre su anhelo de servirle a Cristo en todas las acciones que debe tener como responsabilidad de un miembro. Predicar a Cristo, asistir a la iglesia, que como tú muy bien lo citaste 2 veces, es un requisito fundamental. Y más que asistir por hacer presencia, es asistir por ayudar, por animar, porque recordemos, somos parte de un cuerpo. Si vemos que el hermano cae, en vez de ponerle el pie en la cabeza para que se hunda más, debemos ayudarlo a levantarse. Debemos animar a aquellos hermanos que por X o Y motivo han dejado de asistir y que no sabemos cuáles son los motivos, y muchas veces no hacemos lo posible por investigar, por contactar a ese hermano, por animarlo a que vuelva a asistir. Muchas veces pasamos por alto y puede ser esa falta de amor la que lleva a que aquel que se siente desanimado se desanime totalmente. Muchas veces eso afecta tanto estar uno en un estado de necesidad y no ver a nadie que te brinde la mano para decirte, ven, regresa al camino de Cristo. Eso muchas veces hace que las personas se sientan tan decepcionados de no ver la hermandad, que lo primero que hacen es juzgar y acusar a Cristo como si fuese Cristo quien lo estuviese dejando sufrir. Y es porque nosotros, como cuerpo de Cristo, y siendo Cristo nuestra cabeza, debemos ser imitadores de Él. Entonces, la membresía debe tener presente de que no debe quedar en cabeza solo de los líderes, el estar pendiente de los hermanos. Cualquier miembro puede fácilmente llamar, animar a aquellos hermanos que vemos que están un poco decaídos. Es nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia local y en especial como miembros de la iglesia de Cristo. Entonces es animarlos, es instarlos a que realmente vivamos esa vida de membresía. Miremos que tú también expusiste algo que es fundamental, y es que es responsabilidad de la membresía, es una responsabilidad de todo miembro estar pendiente de lo que se enseña desde el púlpito. ¿Por qué? Porque ellos son los que juzgan, ellos son los que pueden y tienen la autoridad, que tienen las llaves del reino para decir, eso que dice el hermano es mentira, eso no lo dice la escritura, no deberían ponerlo. Así es. Más que decisión de los ancianos o pastores, es decisión de la iglesia. Igual que así como la iglesia hace miembros,
y excomulga a miembros, también es responsabilidad de la iglesia estar al pendiente de cuidar el púlpito. Si vemos una enseñanza que es contraria a lo que la Biblia dice, como miembros debemos hacerlo saber. Ahora, siguiendo el conducto regular, ¿sí? Diciéndole primeramente a los ancianos y luego tomando la decisión como miembros de la iglesia. Pero sí es importante que se tenga en cuenta todo esto, porque muchas veces la responsabilidad se deja solo sobre cabeza de unos 2 o 3. Y deberíamos estar todos unidos apoyándonos como cuerpo de Cristo que somos. Era el aporte que quería hacer, aunque me pase. Buenos días, hermanos. Pues mi aporte, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y los miembros que pertenecen a ella, hay un gran privilegio. ¿Por qué? Porque hay pastores que velan por tu alma. Hay personas que se responsabilizan de tu vida, de tu crecimiento espiritual, pero hay personas en este mundo que dicen, yo soy creyente, pero no necesito asistir a ninguna iglesia. Y como dice la Escritura, cordón de 2 dobleces, pues no se rompe fácilmente. Y si el uno cae, el otro lo levanta. Y ese animar, ese es un privilegio grande que tienen los miembros, que muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, pero oran por nosotros, velan por nuestras almas. El pastor, aparte de que nos ayuda, nosotros también como miembros podemos, porque ellos también necesitan ser pastoreados, ellos también necesitan que se ore por ellos. No solamente es que ellos oren por nosotros, sino el cuerpo se duele del cuerpo. Y si estamos aislados, ¿quién da cuenta por tu alma? ¿Quién te vela por ti? ¿Quién ora por ti? ¿Quién está contigo cuando te caes, cuando tropiezas, cuando necesitas una voz de aliento? La iglesia no solamente son cargas, también son responsabilidades, deberes y privilegios. Así es, mis amados hermanas, gracias por esos aportes de verdad. Es lamentable que muchos aspectos negativos sucedan en la iglesia, por eso la importancia de estos temas que nos llevan a recordar y a analizar estos temas y llevarlo con gran preocupación y con anhelo de empezar a servir y trabajar en la obra del Señor.